transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. La Cruz del Sur. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. Del mediodía con 1 minuto, amigos, bienvenidos al encuentro con la edición central de Los Dueños de la Pelota a través de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Lunes 30 de ¿qué fecha? Marzo, Alberto. De marzo, mira, yo estoy pensando en diciembre. Lunes 30 de marzo de 2026, ya estamos listos para estos 55 minutos de información deportiva. Les saluda Alberto Funes y estamos con Neto Álvaro Andrés. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pedro Alberto Funes? Hablo de Los Dueños de la Pelota. Estamos en el penúltimo día precisamente del tercer mes de este 2026. Así rápidamente avanza el primer trimestre en lo que va este año, y mañana nosotros a la expectativa de lo que pueda hacer la selección boliviana de fútbol cuando enfrente a la selección de Irak por un cupo a la Copa del Mundo. Desde las 10 de la noche estaremos con la transmisión 22 horas a través de Radio La Cruz del Sur 95.2 y todas las casas radiales que tenemos en el interior del país. Por supuesto, hay otros medios que van a bajar la señal del programa, la Red Chuquisaqueña, Radio en Tupiza, Universitaria. Radio Universitaria, también en Cochabamba nos bajarán la señal, ¿no es cierto? Y así en diferentes lugares del país, porque hay gran expectativa por este compromiso. 91.0 en Potosí y también en Cochabamba. La señal de la Cruz del Sur, para que también pueda bajar la señal. Enseguida va a salir a nuestro esposo. Nos están armando, Alberto, un avance espectacular, porque está confirmado que nosotros arrancamos mañana a las 22 horas. A las 22 horas arrancamos con la transmisión de Los Dueños de la Pelota. En Cochabamba también estaremos en Aquí Deportes, 107.2 frecuencia modulada. Todo esto en la ciudad del Valle. Bueno, y atención, porque esta es una noticia que se ha generado en los últimos minutos. Atención, porque estos van a ser los canales oficiales que van a transmitir el partido por televisión. Atención, señal abierta, está Unitel. Atención, señal abierta, Red 1, aparte de Bolivia TV. Son los canales que van a estar transmitiendo el partido de la selección boliviana de fútbol. Unitel, Red 1 y Bolivia TV. Y a esto se suma la gente de Tigo. Tigo por TV Cable va a estar transmitiendo el partido de la selección boliviana de fútbol. Así que bueno, ante el desconocimiento, Alberto, los canales que adquirieron los derechos de televisión, porque ¿quién va a transmitir el Mundial? Unitel y la Red 1. Exactamente. Estos partidos ya le pertenecen a ese paquete de todo lo que tú has comprado. Pero ante el desconocimiento y como no se dieron cuenta,
no transmitieron el partido inicial contra Surinam. Podían haber transmitido entonces el anterior partido, Sí, pero sí, ya sí. eso es historia y van a transmitir entonces el partido, no va a tener necesidad de cambiar, sacar la antena, etcétera, etcétera. Si es que para tienen ver el Tigo. partido. Si es que tienen Tigo, Claro. si es que tienen Entel, por ejemplo, que también Entel También. va a transmitir los partidos, pero si no tiene ningún cable, entonces simplemente le pone antena a su televisor para poder acceder a la transmisión que va a llevar adelante BTV, ¿no es cierto? El canal estatal de los bolivianos. Otra noticia, rapidito, se ha confirmado los Juegos Bolivarianos en la ciudad de La Paz. Exactamente, confirmada la noticia. Así lo dio a conocer el alcalde de momento de la ciudad de La Paz, el señor Iván Arias, que prácticamente Bolivia va a ser sede, o la ciudad de La Paz va a ser sede de los Juegos Bolivarianos 2027. Es una buena noticia para esta parte del país. Estamos en comunicación con el profesor Eduardo Villegas, aquí en Los Dueños de la Pelota. A él le saludamos desde Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, Neto, un gusto saludarlos. Una alegría pues estar ya muy cerca de nuestro partido más importante de la vida, vamos a decir esta vez, ¿no? Porque es el partido más importante de nuestro país en general. Profe, aprovecho para enviarle un cordial abrazo. Sabemos que estuvo de cumpleaños recientemente, así que muchas felicidades y bueno, que siga con la bendición del Señor para usted poder seguir dirigiendo y haciendo lo que más le gusta, disfrutando también junto a su familia. Happy birthday to you. Sí. Muchísimas gracias, Neto, Alberto, muchas gracias. Sí, he estado de cumpleaños ayer y bueno, aprovechado de estar un tiempo con la familia, ¿no? Eso es importante. ¿A qué edad jugaste fútbol profesional, Eduardo? Empecé a jugar a los 18 años, una vez que salí bachiller. El año 82 salí bachiller y el 83 ya estaba jugando. Hubiese podido jugar un año antes, pero mis papás me dijeron, no, primero sales bachiller y después juegas al fútbol si quieres. ¿Y el Así fue. primer equipo en el que jugaste profesionalmente? Petrolero de Cochabamba. Por Ya. 3 años. Uy. Jugué 3 años ahí y después pasé al Tigre. Claro, a 10 Strongest y ahí marcaste historia, ¿no? Definitivamente. Sí, así es, sí, a partir del 86, vinculados a Stronger en periodos diferentes, etapas muy lindas, donde hemos logrado campeonatos también. Han sido periodos muy, muy lindos del fútbol y a través de eso, obviamente, estar en casi todas las selecciones bolivianas de la época, ¿no? Si hablamos de selección y tu convocatoria, yo te vi en Cochabamba jugando el preolímpico. Mi querido Eduardo, fuimos a Cochabamba, nos quedamos como 20 días porque ese fue el tiempo que se disputó, ¿no es cierto?, el torneo preolímpico. ¿Y era tu primera selección aquella, Eduardo? Ese era el Juventud de América, Exactamente. el primero. Sí, el Juventud de América y después fue el preolímpico, por supuesto, también en Cochabamba, donde tuvimos una actuación realmente muy buena. Lamentablemente ya la parte final se jugó entre 4 equipos en la ciudad de La Paz y no pudimos clasificar por un punto a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí perdimos contra Argentina, Brasil y Colombia también. Una buena camada, aquella selección de muchos jóvenes, ¿no es cierto, Eduardo? Entre esos jóvenes Sí. estabas tú. Sí, de hecho un grupo de jugadores de muy alta calidad, todos jugando en el primer nivel del fútbol boliviano, que después obviamente descollamos un poco más en cada uno de nuestro club y por supuesto también de ese mismo grupo salió ese grupo de jugadores que jugó las eliminatorias del 90 en el año 89 y después obviamente todavía algunos llegaron a las eliminatorias del 94. Exactamente, cuando daba la alineación, casaca número 1 para Marco Antonio Barrero, número 2 en la espalda para Romer Roca, y así me puedo acordar, tú estabas en ese equipo, Eduardo, ¿no? Así es, Alberto, hemos estado en esas selecciones muy lindas, un rendimiento alto, otra época, pero bueno, muy cerca de la posibilidad de clasificación, ¿no? Bueno, ahora tienes para contar todas las historias, anécdotas a los hijos y seguramente después a los nietos, querido Eduardo, como también van a tener la posibilidad, este grupo de jóvenes, a la cabeza de tu hermano Oscar el Menor,
y que después de aquí a un tiempo van a poder pasar a ser, no sé, historia, quizás leyenda dentro del fútbol boliviano, porque estamos simplemente a un paso de conseguir la tan ansiada clasificación a la Copa del Mundo. Sí, Neto, la verdad es esa, ¿no? Estos chicos han hecho un trabajo espectacular de la mano de Oscar y su cuerpo técnico. Están avanzando o han avanzado, han tenido un crecimiento bastante rápido y eso es bueno. Y esa es parte del proceso, digo yo, ¿no? Que se ha decidido trabajar, jugar con ellos y que ellos mismos sean los que tengan la posibilidad hoy mismo. Imagínate esa posibilidad con Paniagua, por ejemplo, ¿no? Que yo cuento lo que yo había pensado, que pucha, Paniagua no llega, qué pena, pero después está en la lista de los 26 y después entra a jugar y convierte el gol. O sea, realmente es algo altamente positivo y es un ejemplo, digo yo, de lo que es el proceso, ¿no? Paniagua ya está en la selección, ha jugado en las eliminatorias, ha convertido goles también. Realmente es maravilloso y eso es algo positivo en función de que vayamos a seguir creyendo en nuestra gente, en nuestros jóvenes que nos están dando la posibilidad de clasificación. El talento te permite definir como lo ha hecho Paniagua, ¿no es cierto? En esa maniobra, fracción de segundos, Eduardo, donde tienes que meterle el puntín, porque es como en el billar, yo digo, ¿no es cierto? Ese toque a la bola en el billar y en este caso a la pelota para que vaya directito con suavidad a un lugar donde no va a alcanzar nunca el arquero, Eduardo. Sí, yo creo que esa es una virtud de los delanteros, es una virtud de un goleador, ¿sí? Me acuerdo que el fenómeno Ronaldo en un mundial hizo un gol similar así de puntín, de punta, ¿no? Claro. Es algo que se adquiere también cuando tú estás iniciándote en el fútbol de salón. Es una forma de resolver más rápidamente, pero sí que hay que tener la misma precisión, la misma sensibilidad que cuando pegas de empeine o de 3 dedos. Realmente ha sido un gol bien ejecutado, bien concretado y en una característica, por supuesto, de un verdadero goleador como es Paniagua. Claro, y solo lo entiende la gente que sabe de fútbol, porque el hincha normal dice, de casualidad le pegó por pegarle, ¿no es cierto? Y esa no es verdad, ¿no es cierto? Esto lo pensó en fracción de segundos Moisés Paniagua, Eduardo. Son esas decisiones que no necesitan una elaboración de decisiones largas, no, es inmediato y lo que tú has aprendido, que lo tienes en tu cabeza, que lo tienes insertado en tus movimientos futbolísticos adentro de la cancha, es que se pueden ejecutar de esa manera y la verdad es que ha sido muy bien hecho, nos ha levantado el ánimo a todos, ha alegrado a todo el país y ese ha sido el camino de la posibilidad de victoria después con la gran actuación de Medina, de Godoy que provoca el penal y la ejecución perfecta de Miguelito. Es una conjunción de varias cosas, de juventud, de experiencia, pero que al final recae en la victoria de nuestro equipo. Profe, y había que jugarlo de esa manera, ¿no? Estudiando al rival, pero siempre que tú sabías que tenías la posibilidad de pasar al frente, no dejar la retaguardia, por ejemplo, descubierta, porque Surinam también nos presionó y vaya que nos dio más de un susto. Es decir, en ese tipo de partidos los jugadores yo considero que ya han calmado la ansiedad y ese nerviosismo de jugar uno de estos partidos tan importantes, porque no todos a su corta edad tienen la oportunidad de jugar un partido tan decisivo. ¿Usted considera que para el partido de mañana los jugadores van a estar ya mucho más tranquilos, más serenos, menos preocupados por constantemente ir a la marca, por ejemplo, si es que alguno de sus compañeros pierde la pelota? Sí, y yo digo, Neto, que es más difícil porque cuando tenemos que enfrentarnos a Brasil, Argentina o a Uruguay, nosotros acá en Sudamérica, sabemos a quiénes debemos marcar y de qué manera marcar. Sabemos en qué momento podemos lastimar por un sector o por otro sector o hacer de un contraataque o un ataque lento, etcétera, etcétera. Con estos equipos es imposible saber y ustedes vean, en la intención Bolivia de querer convertir goles
sale, se desprotege un poco atrás porque suben los laterales. Surinam aprovecha bien esas circunstancias y como son jugadores veloces, en velocidad nos han inquietado, nos han incomodado muchísimo. Y eso va a seguir sucediendo porque nosotros estamos con la mayor intención de llegar al Mundial. Nuestros jugadores quieren llegar al Mundial, ¿sí? Entonces eso probablemente genere algunos espacios, pero que todo tiene que tener un equilibrio. Para eso hay centrales, para eso hay laterales, para eso están los volantes de contención que tienen que cortar el contraataque del equipo rival. Ahora, estos partidos incluso se los juega fuera de la cancha y mira lo que señala el defensor iraquí Saad Natik, de 31 años, que no podrá jugar este partido por lesión, pero él tiene una consideración, que Bolivia es un rival que no le presentará demasiados problemas a sus compañeros, ya lo afirmó con mucha certeza. ¿Será tan cierto, Eduardo, esta afirmación o definitivamente también es una guerra psicológica antes de un partido como este? Son intenciones psicológicas, ¿no? Que quieren trabajar en la cabeza de nuestros jugadores, en nosotros mismos como hinchas, como asistentes a espectadores. Nos afecta y obviamente que nos molesta, pero va a generar en nuestros jugadores una mayor motivación. Me estoy acordando que el técnico de Surinam también tuvo expresiones similares. ¿Y qué ha provocado eso? Que nosotros saquemos nuestro orgullo, nuestra fortaleza, nuestro amor propio y nuestro amor a nuestra patria y a nuestra bandera. Por eso el esfuerzo mayor, la dedicación, la entrega adentro de la cancha contra Surinam ha sido como ha sido, superior al del equipo rival. Yo creo que eso se puede responder solamente con un buen esfuerzo, con una buena entrega dentro de la cancha de nuestros jugadores, que estoy seguro que la van a hacer y vamos a poder solo con eso responder estas, digamos, apreciaciones un tanto negativas para ellos mismos, porque es creerse demasiado y cuando uno subestima a los rivales es que se puede ir siempre para abajo. Todo el mundo decía y manejaba ciertas alineaciones donde no existía la posibilidad de que Vizcarra sea el guardameta titular. Y grata sorpresa, alineación titular, Guillermo Vizcarra, que salvó en más de una oportunidad. ¿Esto se conversa previamente con el estratega o profesor simplemente es una decisión entre los propios guardametas que le dicen tú juegas un partido y yo voy a jugar el siguiente? Porque Marco Mejía, con el que conversábamos esta mañana de Sports 360, decía, pareciera que hay un acuerdo, tú juegas, Guillermo, este partido y tú, Carlos, juegas este otro partido. ¿A veces se da esa figura, Eduardo? Hay diferentes formas de manejar algunas posiciones adentro de la cancha. El del arco es una de esas. Y tengo que decir que si se alterna de esa manera, normalmente no funciona. Siempre tiene que estar decidido por el cuerpo técnico, por el preparador de arqueros que da su informe. De acuerdo a las circunstancias del rival, el técnico tiene que decidir cuál de ellos juega. Se puede conversar con los arqueros de alguna manera, porque los dos merecen una titularidad, ambos merecen, y yo no sé cuál puede ser el mejor, pero sí estoy seguro de que el técnico tiene que tomar la decisión considerando las circunstancias de cada partido. Ahora, en el tema de Ramiro Vaca, yo lo veía muy incómodo frente a Surinam porque estaba cumpliendo una función que normalmente no la cumple como extremo izquierdo. Él juega como interior por izquierda, ¿no es cierto? Un poco más retrasado para elaborar fútbol. Después retrocedió por decisión del propio Oscar para volver a su función, ¿no es cierto? Y lo metió precisamente a Paniagua por ese sector. ¿Qué habrá pretendido Oscar con esta variante, Eduardo? Bueno, Vaca jugó de esa manera en la Ciudad del Alto, todos los partidos, arrancando de extremo, pero generando fútbol interior, entrando por un carril interior y esperando las subidas de Roberto Carlos Fernández, ¿sí? Exacto. Eso era lo que se hacía siempre, y ustedes, todos comentábamos
qué excelente, Roberto, subiendo permanentemente, pero es en la ciudad de La Paz. Se quiso seguramente intentar hacer aquello, probablemente por la velocidad de los surinaenses no se pudo efectuar aquello y obviamente se sintió la incomodidad de Ramiro en ese sentido, pero el fútbol tiene estas circunstancias, para eso está el entrenador, el cuerpo técnico, que hay que replantear en el intermedio o en un transcurrir del juego y se incluye a Paniagua y todo funciona bien. Es el tablero de ajedrez que hay que manejarlo y ejecutarlo de la mejor manera en el momento preciso y con pocos en el ajedrez son segundos, ¿no? En el fútbol pocos minutos para tomar una decisión en ese sentido positiva y que ha sido plenamente positiva, ¿no? Los ingresos de los dos jugadores. Sí. Ahora, profesor, algunos dicen equipo que gana no se toca. Otros quisieran verlo a Paniagua y al jugador Godoy desde el minuto inicial. ¿Cómo tendría que jugar la selección boliviana de fútbol para mañana? Eso ha quedado como algo cierto, pero después también como una frase, ¿no? Los entrenadores no podemos encerrarnos en una frase. Además cuenta el rival, ¿no, Eduardo? ¿Perdón? Además cuenta el rival, ¿no? Exactamente, primero iba a eso, ¿no? El rival es diferente, es otro rival. La recuperación, Alberto, del partido anterior es algo que es lo que más me preocupa a mí, ¿sí? Porque los jugadores no van a dejar no se van a olvidar de jugar, ellos van a seguir jugando bien, saben bien, se entienden entre ellos, etcétera, pero la recuperación es muy importante ante un rival que viene descansadito. 3 meses. Viene descansadito y nosotros obviamente hemos tenido un desgaste enorme en el partido, no solo físico, sino también emocional, y el estrés a veces es más difícil de recuperarlo. 4 días no son suficientes, Eduardo. 4 o 5 días. No son suficientes, Ustedes vean que el fútbol de antes era siempre de domingo a domingo, o de sábado a sábado, 7 días. Ese era el regular. Hoy estamos obviamente en una modernidad importante del fútbol, casi todos juegan en el mismo tiempo, pero respecto de Irak en este caso, nosotros estamos en desventaja por el desgaste. Tenemos ventaja en el ritmo futbolístico probablemente, del conocimiento del campo un poquito y nada, eso se lo puede equilibrar adentro de la cancha. Exactamente, bueno, son aspectos que hay que tomar en cuenta. Eduardo, sabemos que desde el cielo tu señora madre está iluminando a Oscar y tu padre también alentando en medio de los 12 millones de los bolivianos, todos con la selección, Eduardo. Seguro, muchas gracias por recordarnos eso. En verdad, nosotros seguimos sintiendo la partida de nuestra madre, que la queríamos mucho, era muy futbolera, era la primera hincha de nosotros siempre en cualquier circunstancia y bueno, desde el cielo está bendiciendo a Oscar y a todos nosotros para Dios quiera una clasificación al Mundial. Esperemos que así sea. Eduardo, como siempre. Alberto, yo tengo una consulta más para el profesor Eduardo. Por favor, vamos. Bueno, antes de que nos vayamos, profe Eduardo, se habla mucho de que el fútbol para los entrenadores es de resultados. Usted estaba consiguiendo resultados importantes con el Tigre y bueno, al final tuvo que dejar a la institución. No sé si fue una decisión de usted o prácticamente, yo sé que fue una decisión dirigencial. No quería hablar del tema, pero tengo que decir que nosotros no queríamos dejar, o por supuesto estábamos trabajando muy bien. Nosotros hemos armado este equipo de cero o de lo que había como base del año pasado, pero bueno, fue una decisión dirigencial, fue un despido, lamentablemente, pero bueno, hemos tenido que aceptar. ¿Qué vamos a hacer? Si no te quieren en el club, lo hemos aceptado, pero bueno, ese ya es otro tema. Estamos tratando de resolver de la mejor manera nuestra salida, ojalá que se pueda cumplir con todo lo que está estipulado, establecido, y salgamos por la puerta de Die Strongest, porque es una institución a la que queremos muchísimo. Exactamente. Bueno, la pregunta viene a partir de la presión que le hacen al Neto en el TikTok. ¿Por qué no le preguntaste esto a Eduardo? Sí. Y entonces es bueno decirlo, ¿no es cierto? Y hablarlo también, porque la hinchada se preocupa en este caso por Eduardo Villegas. Esperemos que vuelvas pronto al fútbol, Eduardo. Sabemos que tienes mucho que dar por el fútbol nacional. Muchísimas gracias a ustedes, Alberto, Neto. Una
linda entrevista, un momento importante respecto de lo que tenemos que ir diciendo nosotros en beneficio de nuestra selección. Apoyo total en cualquier tipo de decisiones. Exactamente. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Ahí estaba, Eduardo Villegas, entrenador nacional, hermano del actual técnico de la selección boliviana, y entonces conoce seguramente algunos detalles que él los transmite, ¿no es cierto?, para que también la gente esté empapada de lo que viene detrás de la selección nacional. Momento de la pausa y luego tenemos más aquí en Los Dueños de la Pelota. Los Dueños de la Pelota, por Radio La Cruz del Sur, 95.12 FM. Los Dueños de la Pelota, La Cruz del Sur. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Ya basta de sufrir con conexiones lentas. Conéctate con Sirio Telecomunicaciones. Te ofrecemos planes de internet con velocidad real, estabilidad y precios accesibles. Perfecto para estudiar, trabajar y navegar sin interrupciones. Estamos en Miraflores, esquina Guatemala, edificio Besarios, número 1180. O llámanos al 720-97-769, 720-09-793. O entra a www.sirio.com.bo y conoce todos nuestros planes. Sirio Telecomunicaciones, Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los dueños de la pelota. Gracias por estar con Los Dueños de la Pelota. Enseguida estaremos conversando con Silvio Fontana, un hombre muy conocido en el fútbol boliviano. Antes, a propósito de Diego Medina, que está algo tocado, Neto. Tiene un microdesgarro. Hay que saber de cuántos milímetros, Alberto. Marco Mejía, que está en Monterrey, tiene este informe de una fuente muy creíble, ¿no es cierto? Estas las palabras de Marco Mejía. Ayer por la mañana, casi al cerrar la práctica que se desarrolló en el Centro Deportivo Borregos, el jugador sintió un pinchazo en una de las piernas. No se ha dicho, no se ha informado oficialmente en cuál, y no terminó la práctica. En horas de la tarde se le realizaron estudios. Anoche, en un encuentro que existió con la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, se nos hizo saber a nuestro medio, y lo hemos reflejado hace menos de una hora en una nota: Diego Medina tiene un micro desgarro, y textual nos dijeron está casi fuera del partido frente a Irak, que hoy iban a ver cómo había amanecido, porque esto del microdesgarro, según pudimos estar informándonos, tiene alguna leve inflamación, pero lo que se necesita es mucho reposo, ¿no? Creo, y en esa versión que anoche ha sido muy fidedigna la que nos dieron y de primera mano de parte de la dirigencia, está casi fuera Diego Medina, y bueno, va a surgir la posibilidad de que aparezca Lucas Macasac. Bueno, ahí estaba el informe de Marco Mejía. Estamos en comunicación con Silvio Fontana, a quien saludamos cordialmente. Silvio, para Los Dueños de la Pelota, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? Un saludo cordial para todos. No es buena noticia respecto de Diego Medina, ese micro desgarro, Silvio. Bueno, la verdad que por el nivel que está mostrando Diego últimamente, es una pieza fundamental en el esquema de Oscar. Una persona que tiene mucho desborde, mucho posicionamiento en ofensiva, y bueno, que sea el caso de Lucas o de Yomar, lo puedan reemplazar de buena manera. Se conoció precisamente esta decisión, sin embargo está entre algodones el jugador Medina y se lo va a guardar hasta el último minuto para ver si realmente va a ser tomado en cuenta o no. ¿Cómo te va, Silvio? Álvaro Andrés Funes te saluda.
pude observar que hay un medio colombiano que prácticamente ha manifestado de que el Real Betis de España estaría poniendo sus ojos tras una buena actuación de Diego Medina, no solamente en este partido, porque también es el capitán en su equipo de Bulgaria. Bueno, como siempre dije, ¿no? El jugador es representado por un colega mío, pero si Bolivia va al Mundial, Álvaro, Alberto, esta clase de opciones van a aparecer para no más de un jugador, porque ya con una selección mundialista, los clubes van a tomar otra credibilidad sobre el futbolista boliviano, y créeme que más de uno va a estar en ligas importantes del fútbol mundial, eso dalo por hecho. Si no todos, ¿no es cierto? Porque son 29 en este momento que están en una vitrina muy particular, viendo los ojos del mundo. Bueno, de los 29 que están en la lista, con seguridad más del 80% va a estar fuera del país. No te garantizo que estén en ligas top los 29, pero los que ya están en Europa, los que ya están con un rodaje, esos van a tener la chance de partir a otras ligas más importantes. Y los otros tienen que empezar por un club satélite, como siempre lo dije, ¿no? En el fútbol boliviano hay mucho talento. Yo tengo una lista, sin exagerar, de unos 40 jugadores que pueden ser exportables, de los cuales ya la mayoría están en la selección, algunos ya están afuera, y hay otros tantos que quizás no han tenido la chance de ser probados en la selección, que considero que tienen mucho talento también y que en un corto plazo van a estar en el rodaje de muchos clubes. Ahora, el libro de pases está cerrado, a mediados de año se movería todo esto, Silvio, ¿no? Claro, ya en pleno mundial va a haber el manoseo de transferencias, en pleno mundial ya van a empezar a aparecer las gestiones de varios jugadores, y si Bolivia va al mundial, dalo por hecho que más de 20 o 25 jugadores van a estar afuera. ¿Estos son los últimos veces de Héctor Cuellar en Always Ready? Bueno, con Héctor ya tuvimos ofertas en enero y Andrés no quiso dejarlo salir porque lo necesita para la Copa Libertadores, al igual que otros dos jugadores de Always. Y estoy seguro que en este mercado que viene, pase lo que pase en la Libertadores, le dio su palabra al jugador, me la dio a mí también, y creemos que no va a cambiar de opinión, porque Andrés es una persona que no le frustra las salidas a los jugadores. Hemos llevado a Pablo Lima en su reemplazo y creo que lo está haciendo de buena manera. Pero bueno, Héctor es importante, es el capitán del equipo junto con Saucedo, así que va a depender mucho, digamos, de esta Copa. Si Bolivia va al Mundial, Héctor ya es un jugador exportable 100%. Y si Bolivia por X o Z motivo no logra el objetivo, ya con lo que hizo Héctor y con lo que va a hacer en la Copa también se va a ir. Moisés Paniagua, muchos eran escépticos por este jugador en la selección. Sin embargo, tampoco estaba jugando, ¿no es cierto? No había tenido toda la continuidad. Pero estaba lesionado igual. En una jugada demostró que es un talentoso, Silvio. Mira, Alberto, siempre lo dije. El mundo del fútbol conoce lo que vale y lo que no vale. ¿Por qué pagan y por qué no pagan? Porque es un jugador distinto. El jugador distinto, vos lo vas a ver que los partidos más importantes tienen una o dos y te la mandan a guardar o te hacen algo distinto. El jugador que no es distinto es un jugador que siempre da vueltas en lo mismo y lo mismo y lo mismo, trasciende hasta por un 50%. Por eso el fútbol mundial se fija en los jugadores distintos, y Moisés es distinto. Y obviamente hay otros jugadores que son distintos y hay otros jugadores que ustedes creen que son distintos y no lo son. Sí. Y se queda mucho tiempo en nuestro país. Exacto. Hablemos un poquito del partido que va a sostener la selección boliviana de fútbol contra la selección de Irak. Tú que conoces mucho ese mercado, ¿qué podrías advertirnos sobre el rival? Bueno, mira, yo hablé con tus colegas de ATV, les dije más o menos una radiografía a rasgos de lo que es Irak. El técnico juega con un 4-2-3-1, es un técnico muy ofensivo. El fuerte de Irak es el físico, los jugadores ninguno baja del 1.82, todos son altos, todos son fornidos, todos son fuertes, pero su fortaleza máxima está en los últimos 3/4 de cancha. En los extremos, tanto el derecho como el izquierdo, son jugadores de temer, jugadores muy habilidosos, de una calidad impresionante. El número 10 es un lanzador, un tipo muy inteligente, un tipo que mete pelotas en profundidad, no son lentos, nada lentos. Y el número 9 para mí
me hace acordar mucho a Tucho Antelo, porque es un tipo que en el área no te perdona un cabezazo, es un tipo que está siempre en el rebote, bien ubicado, y es el goleador de Irak hace mucho tiempo, y a pesar de que sus alternativas son jugadores de mejor nivel y en ligas más competitivas que las que él está, el técnico se la ha jugado siempre por este delantero. ¿Qué nombre nos dijiste? Ali Aweny se llama el número 9. Ah, perfecto, para tomarlo en cuenta. Se dice que esta selección no está jugando hace bastante tiempo. ¿Qué conoces sobre el tema? Bueno, ellos vinieron de estar ahora en enero en la Copa África, estuvieron en Qatar, salieron en tercer lugar. No sé si hemos perdido la comunicación. En Qatar, entonces, jugaron ese torneo en enero, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cerca de 3 meses. 2 meses. Sí. Ese fue el último torneo entonces, Silvio. Enseguida se va a volver a conectar Silvio. En el tercer lugar ha salido Alberto. Tercer lugar la selección de Irak. Mira vos, es otro tema a considerar. Uno se queda con información que surge, ¿no es cierto? Hace 3 meses que no juega Irak, pero por eso precisamente nos hemos contactado con Silvio, porque él permanentemente está en aquel continente y sabe de la realidad. Entonces, no es hacía 3 meses, Silvio, que el equipo, la selección de Irak no está jugando, ¿no? En enero ya jugaron. Sí, en enero han jugado, en diciembre han jugado. Vinieron de estar en el repechaje con Emiratos Árabes, en los cuales fueron 2 partidos a muerte. En Emiratos empataron y en Irak empataron también. En el último minuto, en un gol adicional, lo ganó Irak el pase al repechaje. Es una selección muy competitiva y una cosa fundamental, al igual que Bolivia, es una selección que el gobierno la está apoyando mucho. Hace 40 años que no van al Mundial. Va a haber mucha hinchada iraquí en el estadio también, como la boliviana. Yo creo que está un 50 y 50, Alberto, y el que mejor haga las cosas va a ir al Mundial, porque los dos están en la misma situación, en el mismo hambre, en el mismo deseo, pero sí hay un plus, y en eso no hay que ignorarlo. Para Estados Unidos es más provechosa que un Bolivia vaya al Mundial que un Irak y un Irán vayan al Mundial. Esto por los conflictos bélicos, sin duda alguna, Silvio. Así es. Y eso va a pesar, ¿eh? Créanme que va a pesar. Bueno, una consulta, Silvio. ¿Tú por ahí te enteraste cómo va a definir o va a decidir la FIFA tras la salida de Irán? Es que te explico qué pasa. Irán, ellos negaron ir al Mundial, pero la FIFA no les acepta el rechazo, porque la FIFA los ha amenazado con desafiliarlos si no van al Mundial. Y creo que eso está tomando una repercusión distinta en los jugadores, si bien muchos jugadores no están con los ánimos para ir a Estados Unidos, porque en el caso de Irán, el capitán tenía a su hija que fue asesinada en los bombardeos, está muy dolido. Él ha pedido personalmente al presidente no aceptar la invitación de FIFA, pero ya vos sabés que la guerra puede ser pasajera o no, y después el fútbol iraní perdería mucho si se lo desafilia. Entonces creo que Irán va a terminar aceptando ir a la Copa del Mundo por presión, porque se lo ha ganado. Y para mí, es una opinión personal, no descartemos que Gianni Infantino ayude a Italia si no llega a ir al Mundial. Bueno, es una posibilidad. De todas maneras, Irán está jugando ya partidos de preparación, partidos amistosos, y esto de alguna manera fortalece lo que acabas de decirnos, ¿no es cierto? Que en base a esa presión, Irán finalmente va a jugar la Copa del Mundo, Silvio. La misma presión que tuvo Irak, porque Irak tampoco quería ir al repechaje, sí, aducía estos problemas y lo obligaron prácticamente. ¿Por qué te digo esto? Porque es como que uno puede decir, lo están obligando a que de una vez por todas quede eliminado. Es lo que uno piensa internamente, ¿no? Porque le han hecho hacer un viaje de casi 3 días por tierra, han hecho mucho desgaste los jugadores, pero bueno, esto es fútbol, Alberto. En la cancha juegan 11 contra 11, destrezas, tácticas se verán, pero el hambre para mí es 50 y 50. Sí, señor, en el fútbol no hay que subestimar absolutamente a nadie, mucho más cuando viene gente acostumbrada a la guerra, Silvio, y me estoy refiriendo a Irak. Es lo que yo dije, es gente que está acostumbrada a sufrir, acostumbrada a sentirse en una situación complicada, entonces para ellos la gloria, hacen todo, es como dicen matar o morir, y para ellos es matar o morir este partido, lo toman así, lo están tomando así,
Yo sigo mucho a compañeros, amigos que tengo en esa zona, veo las páginas de Irak y la verdad que están matando a morir por este partido. Aunque ustedes no crean, para ellos es matar o morir también. Pero la esperanza está de que nuestros jugadores van a también hacer lo suyo para lograr la clasificación. Es el deseo de todos los bolivianos. Silvio, gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento. No, así es, Alberto. Ojalá, porque para el fútbol boliviano esto sería fabuloso, para el periodismo, para el gobierno, para todo. Y que el fútbol boliviano, que Bolivia está en un mundial, abre las puertas en todo aspecto. Inversiones, sponsor, periodismo, todo. Descártenlo que eso es así. Así que bueno, esperemos que todo salga bien. Y bueno, hasta cualquier momento y esperemos que sea con el éxito esperado. Abrazo, Silvio. Era Silvio Fontana, aquí en Los Dueños de la Pelota. Una bombita por Bolivia. No, cuidado, Un chiste para los iraquíes. Hay que estar acostumbrado a todo esto, Alberto. Bueno, hay que tomarlo con pinzas, no con irresponsabilidad. Yo creo que Irak es un buen plantel y no en vano los criterios de Silvio que de alguna manera nos ilustran respecto del próximo rival del equipo boliviano. Bueno, la selección de Irak entonces sí jugó la Copa Asiática en el mes de enero. Salió en el tercer lugar, entonces viene con ritmo. 4-2-3-1. Tiene 2 tapones. Y ahí Héctor puede quedar en desventaja con 2 marcadores. ¿Te das cuenta? He visto una alineación, Alberto. Nosotros jugaríamos de la misma manera. 4 en el fondo, 2-3-1. ¿Quiénes serían los 2? Villamil y Héctor Cuellar. Perfecto. ¿Y la línea de 3? Delante de ellos estaría Ramiro Vaca. Ya. Miguel Terceros por derecha. Robson y Miguel Terceros. ¿Robson por izquierda? No, en el medio, delante de Villamil y Cuellar. Es que si utilizas 2 tapones, es lo que vi, Alberto. Vamos a jugar con 2 tapones, te estoy diciendo por eso. Entonces, esa línea 4-2-3-1. Por eso, esa línea de 3 tiene que estar con Miguel Terceros, con Vaca y con, no sé, Paniagua, Nava, y ahí saldría en todo caso Robson. Por ahí también. O a menos que Robson vaya con Cuellar, digamos, ¿no? De todas maneras, no es mala la alternativa que tú das, ponerlo a Paniagua desde el minuto inicial, porque se ha hablado también de todo esto, y Godoy como único atacante. Exactamente, vamos a esperar, como lo hemos hecho en el anterior partido, con tranquilidad, sin especular respecto del 11 titular que presente Oscar Villegas. Vamos a la pausa, tenemos mucho más. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. No escuché la campana, porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. Que yo me pierdo. Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo.
Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Continuamos con los dueños de la pelota a través de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Mañana, desde las 10 de la noche, iremos con la transmisión a las 11 el partido, 11 horario boliviano. Nos pusieron muy tarde, el partido, ¿no es cierto? Tenemos que estar despiertos hasta altas horas de la noche. ¿Y en Irak qué va a pasar? En Irak también se va a ver el partido. Como está al otro lado del mundo, Alberto, y el uso horario va a cambiar, en Irak va a ser las 6 de la mañana. Ah, ellos van a tener que madrugar entonces. Y si digamos el partido a las 10, ellos tendrían que haber visto el partido a las 5 de la tarde, perdón, de la mañana. Entonces, por eso prácticamente es el cambio de horario. Porque también en México van a ser las 9 de la noche. 9 de la noche. Claro. En Bolivia 11 y en Irak 6 de la mañana. Se van a tener que levantar tempranito los iraquíes para ver ese compromiso, el cambio horario, ¿no es cierto? Bueno, en Irak hace rato que no se duerme, Alberto. Sí, también. Están pensando si los van a bombardear, ¿no? Entonces no duermen, de verdad. Vos lo tomas como broma esto de la guerra. No, que estés en un país con guerra. No, de verdad, pero es realmente complicado. Bueno, en todo caso, esos son los horarios para Bolivia y también para Irak. Enseguida, por supuesto, vamos a seguir con más apreciaciones respecto de este compromiso. Hay opinión de la audiencia, ¿no es cierto?, de los seguidores a los dueños de la pelota. Sí, dice Boris Gasbar, dice, los papás de antes te exigían por lo menos que seas bachiller. Hoy en día alientan a que hagas plata, primero dejando los estudios y servicio militar de lado. Caso Paniagua, por ejemplo. Después Boris Gasbar también enviaba un saludo a Eduardo Villegas, con quien conversábamos al arrancar el programa, y obviamente a los dueños de la pelota. Bueno, se ha confirmado esto de los Juegos Bolivarianos para la Paz, por lo menos el señor Iván Arias, alcalde de Los Paceños, ha anunciado que simplemente falta oficializar a través de una carta los documentos, todo eso, en días nada más, pero ya es un hecho de que La Paz será sede de los bolivarianos el 2029. Sí, simplemente como parte del protocolo. La Paz, sede de los Juegos Bolivarianos. Estamos con Sergio Reyes, miembro precisamente del Departamento de Deportes de la Alcaldía acá en la ciudad de La Paz, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la tarde. Sergio, muy buenas noticias para todo el departamento paceño. Buenas tardes. Álvaro, Alberto, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar en compañía de toda la gente junto a ustedes. Y sí, con esta muy buena noticia que nos acompaña absolutamente a todos en el inicio de la semana. Ya la oficialización a nivel de palabra de los miembros de ODEVO con nuestra máxima autoridad vigente, que es el señor alcalde municipal Iván Arias, en torno a que somos la sede de los Juegos del 2029. Qué buena noticia, definitivamente, Sergio. Claro, verbalmente se le comunicó al alcalde esta decisión y la oficialización seguramente va a ser conocida en próximos días. Exacto, Alberto, todavía hay un proceso que debemos cumplir, es decir, se tiene que reunir el comité ejecutivo de ODEVO en la asamblea que van a tener el próximo 15 de abril, fruto de que se reúne para los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se van a desarrollar en Panamá. En esa ocasión ellos se reúnen, sacan la resolución de manera oficial y esa resolución es el documento oficial que llegará a Bolivia para decirle ustedes son los elegidos para los Juegos del 2029. Acá la gente hace consultas en mi página de TikTok y mencionan qué va a pasar con el cambio de alcalde. ¿Van a ser la ciudad de La Paz nuevamente sede? ¿Se confirma tras el cambio de alcalde? Se han establecido comisiones, hoy ustedes los han debido ver a ambas autoridades, la saliente y la entrante, coordinando el trabajo de comisiones que van a ver precisamente todos estos temas. Nosotros estamos encargados de llevar adelante junto a la comisión y a las personas que elija el señor César Dovailer para poderles transmitir toda esta información y todos estos elementos. Yo creo que a partir de una vez que él sea posicionado como la autoridad ya máxima de la alcaldía, como alcalde municipal, él se va a referir a estos temas de manera oficial.
pero por ahora estamos en un periodo de transición de pasarle toda la información que se requiere para que La Paz siga siendo sede consolidada de los Juegos del 2029, pero recordemos que hay otras instancias, el gobierno está involucrado, está también la gobernación, bueno, la gobernación también en un proceso de transición, pero por ahora todo va marchando muy bien en torno a que esto no afecta a la candidatura como tal. Ahora, seguramente tú que conoces mucho el tema, han habido condicionamientos, ¿no es cierto?, para que La Paz sea sede de estos Juegos Bolivarianos. ¿Cuáles han sido los más importantes? ¿En qué aspectos hay que trabajar a partir de la fecha, mi querido Sergio? Bueno, aquí Alberto, el papel fundamental lo va a comenzar a tener una vez que llegue la notificación, la resolución del Comité de ODEVO a nuestro país, es el gobierno central, porque ni bien llegue ese anuncio, tiene que establecerse una ley especial que designe a los Juegos Bolivarianos como una prioridad nacional para todo el país. Y es a través de esa ley especial que se van a establecer los mecanismos administrativos, financieros, técnicos, para que las entidades como el gobierno, la gobernación y la alcaldía puedan darle recursos al comité organizador, que tendría que comenzar en ejercicio máximo a los 10 días de que recibimos la notificación, 10, 15 días, tiene que crearse el comité organizador y ese comité organizador comenzar a trabajar con recursos propios autónomos, sin depender ni del gobierno, ni de la alcaldía, ni del comité olímpico, de manera autónoma en todas sus decisiones de organización de los propios juegos. En cuanto a infraestructura, escenarios, ¿hubo algún condicionamiento por parte de la ODEVO? A partir de la designación y de la notificación habrá que comenzar ya así con los trabajos de remodelación de los principales escenarios deportivos que han sido inscritos. El Estadio Hernando Siles, la piscina de Alto Brajes, el Coliseo Julio Borelli Viterito y el escenario de futsal que está en el Coliseo de Villa de Alto Brajes, perdón. Y también ya en los procesos de contratación y de ver los terrenos para las nuevas infraestructuras. El único condicionamiento es que nos han pedido elaborar un cronograma para que las delegaciones puedan tener un tiempo mayor de aclimatación, para que los deportistas puedan llegar con algunos días más de anticipación y que la mayoría de las disciplinas no se desarrollen a una altura mayor de los 3.200 metros, que debería ser la parte sur de la ciudad de La Paz. Nosotros estamos a 3.600, ninguno de los escenarios tiene que estar por encima de esa altitud. Alto Brajes, ¿a qué altitud está, Sergio? Aproximadamente en los 3.450 metros, el de Alto Brajes. ¿Se podría utilizar este escenario deportivo entonces? Sí, para el de salón sí, ese está plenamente aprobado. Hay una diferencia muy pequeña de los 3.600 que habitualmente tenemos en la zona central de nuestra ciudad. Muy bien, Sergio, felicitaciones porque sé que este ha sido un trabajo de ustedes con Carmen Pozo, con tu persona y por supuesto desde el gobierno municipal para hacer realidad todo aquello, ¿no es cierto? Y esto le va a hacer bien indiscutiblemente al deporte paceño. Gracias, Sergio, y felicitaciones una vez más. Alberto, Álvaro, a ustedes las gracias, como siempre, la colaboración de los medios de comunicación ha sido y va a ser fundamental para que estos juegos sean una realidad, realmente lo vivamos con mucha intensidad el 2029 y estemos todos muy contentos. Les mando un abrazo. Lo propio, ahí estaba Sergio Reyes del Gobierno Municipal de La Paz. Se confirman los bolivarianos del 2029. Arrancamos con una muy buena noticia de la semana, Alberto. ¿Qué día es el feriado acá? El viernes. ¿Y el jueves no? El miércoles también va a ser feriado, Alberto. Porque va a ganar la selección boliviana de fútbol, pues obviamente, Alberto, clasificando al Mundial. Entonces vamos a tener feriado miércoles, jueves, viernes, fin de semana largo, va a estar bonito, che. Sí. Arrancamos muy bien la semana entonces. Se dieron cuenta, Neto se comió un payaso esta mañana. Nos vamos a la pausa. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. Que yo me pierdo. Yo no me pierdo de nada, negro.
negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta es revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym el Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. Por Radio La Cruz del Sur. 95.12 FM. Los dueños de la pelota. La Cruz del Sur. 12 del mediodía con 55 minutos. 5 minutos nos separan de las 13 horas. Hemos llegado a la recta final de nuestro programa, Pedro Alberto Funes. Mañana a las 9 nos reencontramos. Y estaremos obviamente desde las 22 horas con la transmisión del partido entre Bolivia y la selección de Irak. Pórtense bien, gracias. Buenas tardes. Un abrazo. La democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral